Hola, buscadores del miedo. Shade aquí. ¿Cómo están? No olviden dejar su like y su comentario para saber si están disfrutando de nuestros videos. Prepárense, porque hoy vamos a contar relatos que ocurrieron en San Luis Potosí. Gracias por acompañarnos. Su participación es muy importante. Vamos a comenzar con los relatos. Ahora. Nunca he sido de creer en cosas extrañas, pero lo que me pasa en el mercado por la noche me ha dejado los nervios de punta. Trabajo como cajera en un lugar concurrido de San Luis Potosí y cuando termina el turno y todos se van, soy responsable de revisar el inventario. Al principio, todo era rutina, pasar cada producto, contar, anotar, pero poco a poco empecé a notar pequeñas cosas fuera de lo normal. Un paquete que estaba en un lugar aparecía en otro. Una caja que yo misma había cerrado, al minuto siguiente estaba abierta. Al principio pensé que era distracción mía o que alguien había olvidado avisar, pero los movimientos se repetían. No eran simples errores, parecía algo intencional. A veces sentía que no estaba sola, incluso en el pasillo vacío. Una de las primeras veces que noté algo extraño fue con una caja de cereales. La había cerrado, verificado todo, y al darme la vuelta para tomar otra cosa, escuché un ruido leve, como un susurro. Cuando miré, la caja estaba abierta, no había nadie. Respiré hondo, pensé en fantasmas de broma, pero sentí un frío que no coincidía con la idea de un chiste. Intenté racionalizar, viento, corriente de aire, alguien manipulando desde fuera de mi vista. Pero los pasillos del mercado eran estrechos y las puertas estaban cerradas. Eso me puso en alerta. Desde entonces comencé a notar detalles que antes pasarían desapercibidos. Sombras en las esquinas, pasos que parecían seguirme, murmullos que desaparecían cuando intentaba ubicar su origen. Nunca se lo conté a nadie del turno diurno. Siempre pensé que me tomarían por exagerada, pero cada noche que paso sola, siento la presencia. Cuando organizo los estantes, parece que alguien me observa de cerca, aunque gire la cabeza y no vea nada. Algunos productos se mueven lentamente, apenas perceptibles, pero suficiente para notarlos si presto atención. Una vez, una botella de jugo se deslizó por el pasillo sola, como empujada por una mano invisible. Me quedé paralizada, sin saber si reír, temblar o llamar a alguien. Respiré hondo y seguí trabajando, tratando de no mostrar miedo, pero el corazón no deja de acelerarse. Los susurros son otra cosa que me incomoda. Aparecen en momentos aleatorios, bajos, casi como si vinieran de mi propia cabeza, pero al mismo tiempo de algún punto del pasillo. No puedo entender lo que dicen. A veces parecen palabras en español, pero nunca completas, solo fragmentos. Trato de concentrarme, pero cuanto más escucho, más difícil es razonar. Una noche, mientras revisaba latas de tomate, un susurro pasó tan cerca de mi oído que sentí mi cabello erizarse. Me giré despacio, pero el pasillo estaba vacío. Respiré hondo y continué, intentando parecer normal. Pero sé que la presencia está allí, siempre observando cada paso que doy. Algunas cajas cambian de posición con una frecuencia que no tiene sentido. Las pongo en su lugar, regreso al almacén y vuelven a la posición original o incluso a otro pasillo. Una vez, una caja de arroz entera cayó sin motivo. Estaba a pocos metros, nadie más estaba allí. El ruido resonó. Y por un instante pensé que alguien se había escondido para asustarme. Pero el mercado estaba cerrado y todos los guardias se habían ido. Es difícil de explicar, pero siento que hay algo que disfruta jugar conmigo. Algo que observa mis movimientos y decide intervenir en los momentos más simples. Y la sensación es constante, como si siempre me estuvieran estudiando. A veces pienso que estoy volviéndome loca. Miro los productos, veo sombras que se mueven, escucho voces y pienso que es cansancio o estrés, pero no es solo una impresión pasajera.
El movimiento es real, consistente. Una noche tomé una caja de jugo que había sido abierta y encontré una botella derramada, formando un pequeño charco en el suelo. Estaba segura de que no estaba allí antes. Limpié rápidamente, revisé el inventario, pero el frío en la espalda no desapareció. Es difícil seguir trabajando cuando se tiene la sensación de que algo invisible manipula cada detalle de lo que tocas. El pasillo más largo es el que más me asusta. Durante la noche parece interminable. Los estantes brillan bajo la luz fría del mercado, pero las sombras entre ellos parecen más densas. Una vez, mientras caminaba revisando productos de limpieza, sentí que alguien me seguía por todo el pasillo. Me giré. Nada. Me concentré en los números, en las etiquetas, tratando de ignorar la sensación. Pero cada vez que escucho un golpe o un susurro, mi cuerpo reacciona solo. Corazón acelerado, manos sudorosas, escalofríos. Es imposible acostumbrarse. Y aun cuando cierro los ojos por un segundo, siento que la presencia sigue allí. Algunos compañeros han comentado sobre ruidos extraños, pero nunca tan intensos como lo que yo siento. Dicen que es solo el edificio viejo, que el viento hace ecos por los pasillos. Pero sé que no es eso. El sonido es selectivo. Parece responder a mis movimientos, como si tuviera voluntad propia. Una vez dejé caer un paquete de galletas a propósito, para ver si alguien aparecía o si había una explicación lógica. Nada ocurrió, pero después, otro paquete cayó solo del pasillo de al lado. Es como si hubiera reglas que no comprendo, pero que controlan todo a mi alrededor. Cuando estoy cerca del almacén de bebidas, es donde más intensamente siento la presencia. Los vidrios, que deberían estar inmóviles, a veces tiemblan suavemente, como si respiraran, y los susurros se vuelven más claros, más cercanos. Intento concentrarme en la lista de inventario, pero mis ojos no dejan de recorrer los pasillos vacíos. Siento que si me muevo demasiado rápido, algo reaccionará de manera inesperada. Es extraño. Tratas de racionalizar, pero todo indica que no hay una explicación simple. El miedo se mezcla con la incredulidad, y la noche se arrastra, lenta y pesada. Una noche, mientras revisaba latas de frijol, escuché un ruido detrás de mí. Me giré despacio, pero no había nadie. Un paquete de arroz cayó a mi lado, abriéndose en el suelo. Sentí mis manos temblar y casi grité, pero logré controlarme. Respiré hondo. Conté hasta 10 e intenté continuar, pero la sensación de ser observada nunca desaparece. Caminé por el pasillo, revisando cada producto, y noté que algunos habían cambiado de lugar de nuevo. Era como si alguien, invisible, estuviera jugando conmigo, poniendo a prueba mi paciencia. Me quedé unos minutos inmóvil, intentando convencerme de que era solo mi mente jugando trucos, pero no lo era. Hay noches en que todo el mercado parece respirar conmigo. Los pasillos silenciosos se sienten más densos y hasta el sonido de mis pasos parece pesado. Cada vez que paso por un estante, siento que algo se mueve a propósito, casi provocándome. Una vez, una caja de pasta se inclinó hacia mí como si quisiera caer. Retrocedí sin entender y esperé. Nada pasó. Pero el efecto permaneció conmigo durante horas, un nudo en el pecho que no desaparecía. Intento concentrarme en el trabajo, pero es imposible ignorar la sensación de que alguien o algo me observa constantemente. Los susurros cambian de tono según el pasillo. A veces parecen cercanos, otras veces lejanos, como jugando al escondite conmigo. Me quedo parada, intentando descifrarlos, pero no puedo. Es una mezcla de palabras desconectadas y sonidos casi humanos. Y lo más extraño es que cuando intento explicarlo a alguien, la intensidad disminuye, como si lo que quiere molestarme se diera cuenta de que hablo. Esto me hace dudar de mi propia cordura, pero sé que estoy demasiado alerta para inventar todo esto.
El miedo es real y cada noche se vuelve una prueba de resistencia. Hubo una noche que nunca olvidaré. Estaba revisando latas de tomate en el pasillo más oscuro del mercado y noté que un paquete de arroz se movía solo. Intenté no mirar directamente, pero mis ojos fueron atraídos como un imán. Se abrió, derramando arroz en el suelo. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, y sentí una presión en el aire, como si algo se hubiera detenido justo detrás de mí. No vi nada, pero sabía que no estaba sola. Mi corazón se disparó y mis manos se pusieron frías. Fue la primera vez que sentí un miedo genuino, ese miedo que aprieta la garganta y congela la mente. Después de ese episodio, intenté distraerme. Puse música suave en mi celular, pensando que el sonido podría alejar la presencia, pero los susurros continuaron, mezclándose con la melodía, casi burlándose de mi intento de normalidad. Cada ruido del mercado me hacía saltar. Un vidrio que se mueve, una caja que se abre, pasos que resuenan sin fuente aparente. Caminaba despacio, revisando cada pasillo, pero la sensación de ser observada no disminuía. Era una presión constante que me dejaba agotada y ansiosa. Creí que quizá estaba imaginando cosas: cansancio, estrés, exceso de trabajo nocturno. Pero entonces sucedió algo que no podía explicarse. Un paquete de jugo cayó de un estante sin viento, sin contacto humano, como si hubiera caído solo. El ruido resonó por los pasillos vacíos y casi grito del susto. Me quedé unos segundos inmóvil, mirando la pila de productos en el suelo, y sentí un escalofrío subir por mi espalda. Respirar se volvió difícil, y la sensación de ser observada se intensificó. No había manera de racionalizar eso. Empecé a tomar precauciones. Colocaba cada caja con mucho cuidado en su lugar, pero no servía. Cada vez que me distraía un instante, un producto se movía, una caja se abría, un susurro surgía. Empecé a sentir que había una especie de inteligencia invisible vigilándome, decidiendo qué hacer y cuándo actuar. El miedo ya no era solo por los objetos que caían o las cajas que se abrían. Era por esa presencia silenciosa que parecía conocer cada movimiento mío. Una noche, mientras revisaba productos de limpieza, sentí algo distinto. Era una presión más intensa, más cercana, como si estuviera a mi lado, respirando al mismo ritmo que yo. Miré rápidamente los pasillos y no vi nada. Pero el suelo parecía más frío, el aire más denso. Un susurro cruzó el pasillo y tuve la sensación de que intentaban guiarme a algún lugar. Retrocedí instintivamente, pero el pasillo vacío seguía dominando la mirada. No sé explicarlo, pero sentí que estaba frente a algo que no podía controlar. El problema es que, después de estos sucesos, el miedo no desaparece al llegar a casa. Me levanto por la mañana y aún siento que la presencia me acompaña, como si estuviera adherida a mi cuerpo. Intento ignorarlo, pero el mercado me llama cada noche. Es como si hubiera una rutina secreta que solo se manifiesta cuando estoy sola y que observa cada detalle de lo que hago. He intentado trabajar de día, pero nada se compara con el peso del turno nocturno. Allí es donde todo sucede y donde el miedo es real. Algunas noches noto movimientos sutiles, latas que se inclinan, cajas que parecen reorganizarse, productos que desaparecen y reaparecen. No es algo dramático ni explícitamente aterrador. Es más sutil, más psicológico, y eso es precisamente lo que me pone más nerviosa, porque me obliga a dudar de mí misma, pero nunca de lo que veo. Es la mezcla entre la rutina cotidiana y lo inexplicable lo que hace todo tan perturbador. No hay explicación lógica, pero es imposible ignorarlo. Una vez intenté hablar con otro empleado sobre esto, pero se rió y dijo que quizá estaba exagerando. Traté de explicarle la secuencia de eventos, las cajas que se abren, los productos que se mueven, los susurros que no vienen de nadie. Él negó con la cabeza y volvió a su trabajo, dejándome con una sensación aún mayor de soledad.
Me di cuenta de que no podía contárselo a nadie, que tendría que enfrentar esto sola. Cada noche se convirtió en una especie de prueba silenciosa de paciencia y valor, una rutina donde lo imposible se mezcla con lo cotidiano. Después de aquella conversación con el compañero, comencé a tener mucho más cuidado. Siempre revisaba 2 veces cada estante, anotaba todo, pero aún así, los productos se movían. Era como si alguien jugara conmigo, probando mis límites. A veces, al pasar por el pasillo del fondo, sentía un escalofrío subir por mi espalda sin razón aparente. El silencio absoluto era pesado, casi sofocante, y los susurros continuaban apareciendo y desapareciendo, siempre a mi alrededor. Sabía que, por más que intentara racionalizar, algo me estaba observando. Una noche, mientras revisaba cajas de arroz, sentí que la presencia estaba más cerca que nunca. Era como si pudiera sentir los ojos fijos en mí. El pasillo parecía estrecharse y cada sombra parecía cobrar vida. Me encogí, intentando pasar desapercibida, pero la sensación de ser seguida persistía. Un paquete cayó desde un estante justo a mis pies y casi pierdo el equilibrio. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era solo cansancio, pero sabía que no lo era. El miedo era concreto, palpable, y nada en el mercado explicaba eso. Algunas noches, los productos se mueven con una precisión casi humana. Latas, cajas y botellas se desplazan de manera organizada, como si alguien los estuviera acomodando detrás de mí. Es imposible ignorarlo. Una vez dejé una caja de jugo abierta a propósito para ver qué ocurría. Cuando volví a mirar, otra caja cercana estaba abierta, sin contacto humano. Me quedé inmóvil, paralizada por el frío que subió por mi columna. Es un tipo de control silencioso, invisible, que me recuerda constantemente que no estoy sola. Empecé a registrar mentalmente cada movimiento extraño. Anotaba horarios, productos, ubicación, pero incluso con todo cuidado, no había un patrón claro. Todo parecía aleatorio y al mismo tiempo calculado. Una noche, encontré un pasillo entero con productos levemente inclinados, como si alguien los hubiera empujado con las manos invisibles. No había viento, no había empleados, nada. Solo yo y la presencia constante. Era imposible ignorarlo. El miedo mezclado con la curiosidad se volvió casi doloroso, como un nudo en la garganta que no se deshace. La presencia a veces parece esperarme. Cuando me distraigo con la lista de inventario, siento algo observándome de cerca. Cuando me acerco a un estante, un paquete se inclina, casi tocándome. Siento un escalofrío por todo el cuerpo. He intentado hablar en voz alta, preguntar si hay alguien allí, pero el pasillo permanece vacío y los susurros desaparecen. Es frustrante, perturbador y solitario. No hay compañía humana, y aún así no estoy sola. Es una sensación que no puedo explicar y que cada noche se hace más intensa. Algunas veces pienso en no volver más al turno nocturno, pero el trabajo lo exige y no puedo negarme. Entonces aprendí a caminar despacio, a observar cada detalle, a escuchar atentamente cada susurro. Pero incluso con extremo cuidado, los productos se mueven, los ruidos aparecen y la presencia sigue allí. Es un ciclo sin fin, una prueba constante. Mi cuerpo reacciona antes que mi mente, manos sudadas, corazón acelerado, respiración corta. Es imposible acostumbrarse por completo. Una vez, al cerrar una caja de frijoles, sentí algo rozar mi mano. Un toque leve, rápido, casi imperceptible. Grité bajito y miré a mi alrededor, pero no había nadie. La caja estaba cerrada correctamente y ningún producto se había movido. Pero la sensación permaneció, como si alguien hubiera estado allí por un instante, solo para recordarme su presencia. Es algo que no puedo explicar ni racionalizar. Es invisible, silencioso y constante, y me mantiene alerta noche tras noche. Comienzo a notar que la presencia cambia según me muevo. Cuando estoy tranquila, observa desde la distancia.
Cuando me asusto, se acerca, casi provocándome. Parece haber inteligencia detrás de los movimientos, algo que no puedo ver ni comprender. Los susurros se intensifican cuando paso por ciertos pasillos y las cajas se abren justo cuando mi atención se desvía. Intento concentrarme, pero el efecto psicológico es fuerte. Cada noche se convierte en un desafío silencioso e invisible. En los últimos días, he sentido que estoy aprendiendo las reglas de este juego silencioso. Camino por los pasillos con cautela, observo las sombras y los movimientos antes de que ocurran. Pero nunca es suficiente. Siempre hay algo inesperado que me recuerda que el control nunca es mío. Ayer, una caja de jugo cayó de un estante sin razón aparente, y los susurros llegaron tan cerca que casi pude distinguir palabras. Miré hacia atrás, y otra vez, nada. Solo el pasillo vacío y esa sensación de ser observada. Hoy, mientras terminaba el inventario, sentí algo diferente. Un silencio profundo, pesado, pero de alguna manera, más cercano a mí que nunca. Mis ojos recorrieron el pasillo, pero no había nada visible. Un paquete de arroz rodó lentamente, deteniéndose justo a mi lado. Respiré hondo, y por un instante pensé que finalmente entendía el patrón. Pero enseguida los susurros regresaron, y la sensación de ser observada se intensificó. Salí del mercado rápidamente, con la certeza de que volveré mañana, y aún ahora, en casa, siento que algo sigue allí, esperándome, invisible, silencioso y paciente. Mi nombre es Diego, y desde hace algunos años trabajo como cocinero en una cantina antigua de San Luis Potosí. No es un lugar lujoso, pero tiene su clientela fiel, gente que disfruta la comida sencilla y casera. La cantina está en una calle poco transitada, y por la noche, el movimiento disminuye mucho. Muchas veces, soy el último en salir, después de limpiar todo y dejarlo listo para el día siguiente. Nunca me importó. Siempre me gustó el silencio de la madrugada. Pero en los últimos meses, algo comenzó a incomodarme cuando quedaba solo. Pequeñas cosas que, al principio, pensé que eran distracción o cansancio. Todo comenzó con ruidos que no sabía de dónde venían. Mientras lavaba platos o guardaba los utensilios, parecía escuchar pasos en el pasillo trasero. Me detenía, prestaba atención, pero el sonido cesaba de repente. Revisé varias veces, pensando que algún compañero había vuelto a buscar algo olvidado, pero nunca encontraba a nadie. Al principio intenté reírme de eso, diciéndome que era la imaginación por el sueño. Después de todo, trabajar hasta tarde deja a cualquiera medio distraído. Una noche, después de cerrar la cantina, estaba recogiendo las ollas grandes cuando escuché claramente el sonido de una tapa golpeando la estufa. Miré de inmediato, pero todo estaba en su lugar. Fui a revisarlas, las toqué una por una y nada parecía fuera de orden.
Volví a lo que estaba haciendo, pero el corazón se me aceleró. Era imposible no haberlo escuchado. Sonaba tan real como alguien cerrando la tapa con fuerza. La sensación fue extraña, como si alguien estuviera a mi lado, jugando conmigo. Le conté a un compañero al día siguiente, pero solo se rió y dijo que el edificio era muy viejo y que era normal escuchar crujidos y ruidos por la noche. Quedé pensando en eso, tratando de convencerme de que solo era madera o las tuberías. Pero no tardaron en hacerse más nítidos los sonidos. Además de los pasos, empecé a escuchar algo que parecía un murmullo, como dos personas conversando bajito en un rincón de la cocina. Era imposible entender lo que decían, pero se distinguían claramente dos voces. Una de las noches más extrañas ocurrió mientras barría el piso, ya cerca de la medianoche. Sentí una corriente de aire frío recorrer el pasillo, aunque todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Al mismo tiempo, vi de reojo una sombra cruzar rápido de un lado a otro. Dejé la escoba y fui a revisar, pero no encontré nada. Volví a la cocina intentando convencerme de que era un reflejo de las luces. Aún así, el escalofrío tardó en irse. Con el tiempo, las cosas fueron empeorando. Las ollas comenzaron a moverse solas, y no hablo de que se resbalen un poco por estar mojadas. Algunas cambiaban de lugar de manera visible. Dejaba una sobre la estufa y al volverme, la encontraba en el mostrador. Esto me puso tan nervioso que empecé a trabajar en turno nocturno, mirando todos los rincones constantemente. Era como cocinar bajo la vigilancia de alguien invisible. La sensación de ser observado se volvió parte de la rutina. No importaba en qué parte de la cocina estuviera. Siempre parecía que alguien me seguía con la mirada. A veces incluso sentía que alguien pasaba detrás de mí. El problema es que, cuando me daba vuelta, no había nada más que las paredes antiguas y los armarios desgastados de la cantina. El silencio que seguía a esos momentos era peor, porque me hacía dudar de mi cordura. Decidí llevar el celular para escuchar música mientras limpiaba, pensando que distraería mi atención. Pero incluso con los auriculares, algunas veces lograba escuchar los ruidos por encima de la música. Una vez los quité porque pensé que alguien había llamado mi nombre. No había nadie, claro, pero la voz fue tan clara que me quedé unos segundos paralizado, mirando el vacío. Sabía que no podía ser solo mi imaginación. La cantina, aunque reformada en algunas partes, conserva el piso original y las paredes de ladrillo visto. Dicen que el edificio tiene más de 100 años y que antes fue una posada. Siempre me pareció interesante, pero ahora este detalle comenzó a inquietarme. Me pregunto cuántas personas pasaron por aquí y si algo de ellas quedó atrapado en este lugar. Tal vez eso explique los pasos y las voces, pero sinceramente prefiero no pensarlo demasiado. Cada noche, mi ansiedad crece. Llego ya desconfiado, mirando los rincones y evitando apagar todas las luces mientras trabajo. Tengo miedo de lo que pueda pasar si la cocina queda completamente a oscuras. Al mismo tiempo, no puedo dejar el trabajo. Necesito el dinero. Intento mantener la calma, pero la verdad es que siempre estoy esperando que algo nuevo ocurra. Y, de hecho, cada noche parece traer algo un poco peor que la anterior. Una noche, después de lavar los platos, fui a guardar los utensilios y escuché claramente el sonido de una silla arrastrándose. Me giré despacio y no había nadie. Aún así parecía que alguien se había sentado justo frente a mí. Mi instinto me decía que saliera corriendo, pero necesitaba terminar el turno. Me quedé unos segundos parado, respirando hondo, intentando convencerme de que solo eran mis nervios. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Una sombra en el rincón que no correspondía a ningún objeto. Un reflejo que parecía moverse por su propia voluntad. A veces, las luces parpadeaban levemente sin motivo aparente, y un frío recorría la cocina de repente. Revisaba ventanas y fusibles, pero nada lo explicaba.
Cada noche parecía repetir los mismos signos, como si alguien estuviera probando mi paciencia. Una noche en particular me marcó. Estaba organizando las estanterías cuando escuché pasos en el pasillo y una risa baja, casi imperceptible. Miré rápidamente y no había nadie. La risa cesó de repente y todo volvió a la normalidad. Me senté en una silla, sudando frío, sin saber si reír o llorar. Era surrealista, y traté de racionalizarlo, diciéndome que estaba cansado y que mi mente me jugaba una broma. Pero algo dentro de mí decía que no era eso. Al día siguiente, traté de hablar con el dueño de la cantina. Pregunté si alguien había reportado cosas extrañas, pero solo se encogió de hombros. El edificio es viejo, Diego. Estas cosas pasan, pero no hay nada de qué preocuparse, dijo. Salí de allí medio aliviado por escuchar eso, pero también inquieto. Si a él no le importaba, tal vez yo estaba exagerando. Pero las noches siguientes me mostraron que no, que aquello no era solo imaginación. Con miedo de quedarme solo, empecé a llegar más temprano y dejar la cantina encendida, aunque no hubiera clientes. Intentaba sentirme más seguro con la luz, pero aún así, a veces veía sombras alargándose por las paredes. Una vez, una sartén que estaba en el mostrador simplemente cayó al suelo. Respiré hondo, la levanté, revisé si alguien la había empujado o si el suelo estaba inclinado. Nada. La sensación de estar siendo observado solo aumentaba. La sensación empeoraba especialmente en las noches más silenciosas, cuando el resto de la ciudad parecía dormir. Cualquier ruido parecía amplificarse en la cocina, y yo estaba en alerta constante. A veces, la olla en la estufa parecía temblar sola, y me acercaba con cuidado, con el corazón latiendo fuerte. Ni tocar la olla calmaba. Parecía reaccionar a mi presencia de manera extraña. Empecé a tener dificultad para dormir, pensando en lo que ocurría en la cantina. Durante el día todo parecía normal, pero por la noche cada rincón oscuro se transformaba en algo amenazante en mi mente. Evitaba dar la espalda al pasillo y cualquier ruido me hacía saltar. Llegué a cuestionar mi cordura, si estaba volviéndome paranoico o si realmente algo extraño pasaba. Pero cada experiencia hacía imposible dudar por completo. Una de las cosas más aterradoras fue escuchar voces conversando conmigo. No eran palabras claras, sino tonos y murmullos que parecían llamar mi nombre o imitar mi voz. Me quedaba quieto, intentando localizar de dónde venían, pero el sonido parecía moverse conmigo, manteniendo una distancia imposible de ubicar. Mi respiración se aceleraba y sentía frío en la nuca. Era como si alguien o algo estuviera jugando conmigo, probando mis límites. Con el tiempo, comencé a evitar mirar ciertos rincones de la cocina. Había uno cerca de la estufa donde siempre veía sombras acumularse. Intenté ignorarlo, pero mis ojos siempre regresaban allí. Sentía que algo se escondía, esperando el momento justo para mostrarse. Cada olla que movía hacía más ruido del normal, como si respondiera a mi presencia. El miedo se volvió parte de la rutina, como si cocinar y tener miedo fueran inseparables. Llegué a pensar en dejar el trabajo, pero no podía. Necesito el dinero y la cantina es segura durante el día. Lo que me aterra es que las noches continúan y no sé cuánto podré aguantar. Cada turno se ha convertido en una prueba de paciencia y valentía. Salgo de la cantina con las manos temblando, todavía escuchando ecos de pasos y susurros que pueden o no haber existido. Siento que, de alguna manera, el edificio guarda a alguien o algo conmigo, y tal vez nunca descubra qué es. Una noche, después de apagar casi todas las luces, sentí algo tocar mi hombro. Me giré rápidamente y no había nadie. Mi corazón se disparó y me quedé quieto unos segundos mirando el vacío. No había corrientes de aire ni nada que lo explicara. Solo yo, la cocina y esa sensación de no estar solo.
Respiré profundo, tratando de convencerme de que era mi imaginación, pero el escalofrío en la espalda no me dejó mentir. Comencé a prestar atención a los horarios en que ocurrían los ruidos. Parecía que había un patrón, siempre entre la medianoche y la 1 de la mañana. Traté de organizar mis tareas para no estar solo en ese horario, pero inevitablemente terminaba allí, moviendo ollas y utensilios, escuchando pasos que se detenían cuando yo miraba. Era como un juego de paciencia y miedo, y cada noche se repetía casi idénticamente. Una vez, coloqué una cámara improvisada en un rincón de la cocina para intentar grabar cualquier movimiento. Al revisar el video al día siguiente, no aparecía nada más que sombras normales de la iluminación, ninguno de los ruidos, ningún movimiento de ollas, nada. Me sentí frustrado y a la vez asustado. Era como si todo fuera real, pero invisible para cualquier equipo. Empecé a entender que aquello no era algo que pudiera demostrarse. Intenté hablar con otros empleados nocturnos, pero nadie relataba experiencias similares. Algunos se reían cuando mencionaba las ollas moviéndose o las voces. Parecía que estaba solo en este misterio. Esto solo aumentaba la sensación de aislamiento. Tenía que enfrentar aquello por mí mismo, enfrentando algo que desafiaba mi sentido de la realidad. Con el tiempo, empecé a notar pequeñas señales de que algo me observaba constantemente. A veces, una sombra se movía en la esquina de mi ojo. Otras, objetos caían o se desplazaban sin motivo. Cada toque de olla o movimiento en la cocina estaba acompañado de la sensación de que algo invisible reaccionaba a mí. Era imposible sentirse completamente seguro allí dentro. Llegué a poner una silla en el pasillo trasero para sentirme más protegido, pero aún así sentía una presencia que no podía explicar, como si alguien me estudiara, probando mis límites. Cada noche se hacía más larga y pesada, y empecé a sentirlo en mi cuerpo. El miedo se acumulaba y se convertía en tensión constante, haciendo cada tarea más cansadora. Ya no puedo sentirme cómodo en la cantina. Incluso durante el día, al ver la cocina vacía, recuerdo las sombras, los susurros y el toque invisible en mi hombro. Es como si el edificio guardara memorias que me persiguen. A veces dudo de mi cordura, pero sé que lo que siento es real. No hay otra explicación convincente. Algunas noches, traté de ignorar los sonidos y continuar trabajando como si nada pasara, pero siempre noto algo fuera de lugar, o un ruido que no logro identificar. Empecé a hablar conmigo mismo para mantener la calma, recitar mentalmente recetas o listas de tareas. Nada parece suficiente para alejar la sensación de ser observado todo el tiempo. Últimamente, llevo una linterna extra y dejo algunas luces encendidas durante toda la noche. Aún así, veo sombras alargándose y escucho pasos cuando miro hacia otro lado. Es extraño, porque cuando miro directamente, no hay nada, pero la sensación persiste. Es un misterio que me acompaña cada noche y que tal vez nunca tenga explicación. Ahora, cada turno nocturno se ha convertido en una prueba de paciencia, valor y resistencia. Salgo de la cantina exhausto, con la sensación de que algo me sigue incluso cuando la puerta se cierra. Trato de convencerme de que mañana será igual o que puedo acostumbrarme, pero sé que la presencia sigue allí, silenciosa y observadora. Y la verdad es que, aunque me aleje, nunca puedo olvidar lo que sucede cuando estoy solo en la cocina de la cantina antigua. La gasolinera está en la periferia de San Luis Potosí, cerca de la carretera que lleva a la zona rural. Durante el día hay mucho movimiento, pero por la noche el silencio domina, interrumpido solo por el viento que mueve las lonas de las cubiertas y el sonido lejano de los coches en la carretera. Las luces del estacionamiento iluminan las bombas, pero aún así hay rincones que permanecen siempre en penumbra. Durante los turnos de madrugada, la sensación de aislamiento es intensa y con el tiempo aprendí a desconfiar de lo que parecía normal.
En los últimos meses, algo cambió allí. Comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Fue un martes por la madrugada cuando escuché la primera voz. Estaba organizando productos en la tienda de conveniencia cuando alguien llamó mi nombre muy cerca, como si estuviera parado detrás de mí. Miré hacia el estacionamiento, pero no había nadie. El silencio volvió rápidamente, pesado, casi sofocante. Intenté pensar que había sido el viento o algún coche pasando, pero la voz sonó demasiado clara para ser eso. Un escalofrío recorrió mi espalda y me quedé parada por unos segundos, intentando racionalizar. En los días siguientes, los llamados continuaron. A veces era un simple «oye» o «mira aquí», siempre cuando estaba sola en el estacionamiento. Cada vez que ocurría, el corazón me latía con fuerza y una ansiedad difícil de controlar aparecía. Miraba alrededor con cuidado, buscando cualquier señal de presencia, pero solo encontraba vacío. Llegué a bromear con un compañero, diciendo que la gasolinera estaba embrujada, pero nadie se lo tomó en serio. Sin embargo, la tensión crecía con cada noche que pasaba. No eran solo las voces, los objetos comenzaron a caerse solos. Una caja de botellas se volcó de repente, sin que nadie estuviera cerca. Un montón de escobas cayó de golpe, haciendo un ruido que me hizo saltar. Extrañamente, todo esto ocurría justo después de escuchar algún llamado. Intentaba convencerme de que era coincidencia o viento, pero la frecuencia de los sucesos hacía imposible ignorarlo. La sensación de que algo en la gasolinera reaccionaba a mi presencia creció y convirtió las noches en algo cada vez más incómodo. Las luces también comenzaron a comportarse de manera extraña. Los LEDs que nunca daban problemas empezaron a parpadear solos, dejando partes del estacionamiento en sombra. El efecto creaba una sensación de inseguridad que nunca había sentido antes. Estaba llenando un coche o pasando entre las bombas y de repente la mitad del lugar oscilaba con la luz, como si fuera una advertencia silenciosa. Cada parpadeo parecía aumentar el peso del silencio y me ponía más nerviosa. La sensación de estar siendo observada se volvió constante. Mientras revisaba las notas en la caja o limpiaba las bombas, sentía escalofríos en la nuca. Parecía que alguien siempre estaba cerca, pero cada vez que me giraba, no había nada. Una vez, en el reflejo del vidrio de un coche, creí ver a alguien parado al lado, pero al mirar directamente, el estacionamiento estaba vacío. Esta incertidumbre se volvió parte del turno, y cada sonido o sombra mínima parecía cobrar vida propia. Algunos compañeros comentaron que la gasolinera tenía una energía extraña después de la medianoche. Uno de ellos dijo que evitaba quedarse hasta muy tarde por eso. Me reí para disimular, pero por dentro me sentí aliviada, porque parecía que no estaba exagerando. Aún así, nadie entendía exactamente lo que pasaba, y contar sobre las voces o los objetos que caían parecía ridículo. Así que guardé silencio, observando el estacionamiento sola y tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. La mejor manera de soportar las madrugadas fue buscar cualquier distracción. Cada vez que llegaba un cliente, la sensación de seguridad aumentaba, aunque solo fuera por un momento. Cuando el coche se iba, el silencio volvía, pesado e inquietante. Una noche inventé un pretexto para pasar más tiempo dentro de la tienda, moviendo cosas sin sentido, solo para evitar estar en el estacionamiento. Cada minuto sola se volvía más difícil y la sensación de que algo me acechaba era constante. En casa, el turno también afectaba mi descanso. Comencé a tener dificultades para dormir, reviviendo mentalmente lo ocurrido en la madrugada. A veces despertaba con la impresión de escuchar llamados y aunque me daba cuenta de que solo era mi mente, el miedo permanecía. Cuanto más intentaba olvidarlo, más presente parecía la sensación de la gasolinera. Se volvía casi imposible desconectarme y me encontraba repitiendo cada detalle para intentar racionalizarlo.
Cambiarme de turno se volvió una tentación, pero el pago extra de la madrugada era importante. Admitir que tenía miedo sola en el estacionamiento parecía absurdo, así que continué acumulando experiencias que ni siquiera yo podía explicar. Cada noche se convertía en una prueba silenciosa de paciencia y coraje. En el fondo, algo había cambiado allí y sabía que nunca volvería a enfrentar el turno de la misma manera. El estacionamiento parecía diferente, más denso, como si guardara algo que no podía ver. Una noche, después de cerrar la tienda por unos minutos, escuché pasos leves detrás de las bombas. Parecía alguien caminando despacio, casi flotando sobre el concreto. Contuve la respiración y miré entre las columnas, pero no había nadie. El silencio volvió, más pesado que antes. Mi corazón se aceleró y tuve que apoyarme en la bomba para no caer. Me quedé inmóvil unos minutos, tratando de entender si había sido el viento, algún animal o mi imaginación. Pero no podía racionalizarlo. La sensación de que algo invisible caminaba por el estacionamiento era demasiado real. Cierta madrugada, la alarma del puesto se activó sola. No era un pitido leve, sonaba fuerte y resonaba en todo el estacionamiento. Corrí al panel para revisarlo y no encontré nada, ningún coche sospechoso, ninguna puerta abierta. Intenté apagar la alarma, pero mis manos temblaban. Mientras tanto, sentía esa presencia invisible observándome. Me quedé paralizada, mirando el estacionamiento, esperando que algo apareciera, pero nada surgió. Fue un silencio que dolía en los oídos. Comencé a prestar atención a los detalles más simples. La dirección del viento, sombras que cambiaban, el tintineo del metal de las bombas. Todo parecía tener otro significado. Si una puerta golpeaba con fuerza, mi cuerpo se tensaba. Si una luz parpadeaba de repente, mi vista se volvía más alerta. Nunca había pensado tanto en cómo el entorno puede influir en nuestro miedo. Y aunque la razón me decía que había explicaciones lógicas, el instinto decía que algo estaba allí, escondido en las sombras de la gasolinera. Hubo una noche en que tuve que ir al frente del puesto para colocar un aviso en una bomba. Mientras caminaba, escuché mi nombre otra vez, esta vez susurrado. Me giré rápido y solo vi el estacionamiento vacío. Mi cuerpo se quedó congelado unos segundos y la respiración se me cortó. Sostuve el brazo para no salir corriendo, pero necesitaba terminar la tarea. Coloqué el aviso rápido, mirando a todos lados, sintiendo la presencia que parecía jugar a esconderse conmigo. Después de eso, empecé a revisar constantemente los rincones del estacionamiento, aunque sabía que no encontraría nada. Es extraño, pero el simple movimiento de las sombras parecía acompañar cada paso. El viento, antes normal, ahora me producía escalofríos. El crujido de las lonas, el susurro de las hojas cercanas, todo cobraba peso y parecía intencional. Me di cuenta de que ya no podía relajarme mientras estaba sola allí. El miedo se convirtió en parte de la rutina, y el estacionamiento pasó a ser un lugar de constante alerta. En algunas noches, los objetos caían mientras yo estaba de espaldas, como si alguien quisiera sorprenderme. Un bote de cartón se volcó y derramó todo su contenido, haciendo un ruido que resonó. Me giré rápido, esperando ver a alguien riéndose, pero no había nadie. Me tapé la boca para no gritar, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Ya había pasado más de una vez, y cada vez era peor. La razón decía que era coincidencia, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. La frecuencia y la combinación con las voces lo hacía demasiado aterrador. Una vez, mientras llenaba un camión, sentí que mi cuerpo temblaba. Las luces del estacionamiento empezaron a parpadear y la voz llamó mi nombre otra vez, justo al lado de la bomba. Me giré despacio, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Me quedé paralizada, como si estuviera dentro de una película que no podía pausar. El conductor me miró extraño, sin notar la razón de mi tensión. Tuve que fingir normalidad, respirando hondo, intentando convencerme de que era solo cansancio o imaginación.
Lo más extraño es que la sensación de ser observada continuaba incluso dentro de la tienda de conveniencia. Era como si la presencia invisible estuviera en todos los rincones, esperando a que saliera. A veces cerraba los ojos por unos segundos e imaginaba el estacionamiento vacío, y aún así sentía ese peso en el cuerpo. Es difícil explicar, pero parecía que algo se movía conmigo, siguiendo cada gesto. Empecé a sentir tensión solo de pensar en entrar al turno sola. Llegó una madrugada en la que casi lloré de miedo. Un objeto cayó con fuerza detrás de mí, y al mirar no había nada. Las luces parpadeaban de manera irregular y la voz llamó mi nombre otra vez. El sonido parecía venir de todos lados a la vez. Mi cuerpo se tensó y tuve que apoyarme en la pared de la tienda. Respiré hondo, intentando mantener la calma, pero era imposible. La presencia invisible me dejaba vulnerable y cada segundo se sentía como horas. Con el tiempo, entendí que la única manera de soportarlo era aceptar que no comprendería todo. El miedo se volvió parte de la rutina, como el viento o el olor a combustible. Aprendí a caminar con cuidado, a mirar constantemente alrededor y a no esperar explicaciones. Aún así, cada objeto que caía o cada luz que parpadeaba me recordaba que algo desconocido estaba allí. No sabía si era real, si era mi mente o una mezcla de ambos. Pero la gasolinera nunca volvió a ser la misma para mí. En algunas noches, la respiración se aceleraba sin motivo. Podía estar revisando las bombas o acomodando productos y, de repente, sentía que el corazón me latía con fuerza, como si algo estuviera justo detrás de mí. Me giraba varias veces, siempre encontrando el estacionamiento vacío. Empecé a dudar de mí misma, preguntándome si realmente escuchaba voces o si mi mente me jugaba una broma. Pero cada caída de objetos, cada luz parpadeando y cada sonido en el silencio reforzaba que no era solo imaginación. Lo más perturbador es la sensación de que algo me sigue incluso fuera de la gasolinera. Ya me he dado cuenta de eso al salir para ir al baño o buscar algo en el depósito. Por un instante, parece que el estacionamiento se extiende más allá de los límites físicos y la mirada invisible sigue presente. Me pongo alerta, mirando a mi alrededor, aunque sé que nada aparecerá. Es un peso constante, un malestar que nunca había sentido antes. Volver a la tienda o al coche nunca da la misma sensación de seguridad. Las caídas de objetos no disminuyeron. Una madrugada, un balde lleno de trapos se volcó de la nada, esparciendo todo por el suelo. Mi instinto fue dar un paso atrás y apoyarme en la pared de la tienda, respirando hondo. No había viento fuerte, nadie había pasado por allí. La repetición de estos sucesos empezó a afectar mi humor y mi concentración. Cada ruido inesperado me ponía tensa, y me di cuenta de que estaba evitando tareas simples solo para no quedarme sola en el estacionamiento. Hubo noches en que me quedaba parada en el mostrador, mirando el estacionamiento, tratando de entender lo que pasaba. Las luces parpadeaban, las sombras se movían y la sensación de ser observada aumentaba. La voz, aunque distante, parecía jugar conmigo, llamando mi nombre en intervalos aleatorios. Cada llamado hacía que mi cuerpo temblara y la adrenalina subiera. Quería salir corriendo, pero sabía que tenía que terminar el turno. Era un miedo silencioso, invisible, que parecía fortalecerse a cada minuto. Los compañeros notaron mi comportamiento, pero nadie preguntó mucho. Tal vez no querían involucrarse, tal vez pensaban que estaba estresada. Aún así, no podía hablar de lo que escuchaba. No tenía sentido decir que el estacionamiento parecía vivo o que los objetos caían solos. Entonces guardé silencio, acumulando experiencias extrañas y tratando de mantener la rutina, pero por dentro, cada madrugada se volvía más difícil de enfrentar. Una vez, mientras lavaba el piso cerca de las bombas, sentí claramente un toque en el hombro. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien, pero no había nadie. El escalofrío recorrió mi columna
y no sabía si temblaba por frío o por miedo. El aire parecía más denso, y la oscuridad en los rincones del estacionamiento parecía moverse. Intenté ignorarlo y seguir con mi trabajo, pero el corazón no se calmaba. Era imposible negar que algo extraño ocurría allí. Con el tiempo, empecé a evitar mirar directamente a los rincones más oscuros. Si un objeto caía o una luz parpadeaba, desviaba la mirada rápidamente. Caminaba por el estacionamiento con pasos rápidos, siempre tratando de mantenerme cerca de la tienda o de algún coche. La sensación de ser observada estaba siempre presente, y cualquier ruido mínimo me mantenía alerta. Era como si el estacionamiento se hubiera transformado en un lugar donde lo real y lo inexplicable se mezclaban, y yo tenía que sobrevivir a cada noche. Cierta madrugada, sentí que la presencia estaba más cerca que nunca. La voz llamó mi nombre varias veces seguidas, y al mirar hacia la sombra de las bombas, algo parecía moverse fuera de mi alcance visual. Mi cuerpo se congeló y una ola de frío recorrió mis manos y pies. Respiré hondo, intentando mantener la calma, pero la adrenalina no desaparecía. No había explicación racional, y cualquier intento de ignorarlo solo aumentaba la sensación de vulnerabilidad. Con el tiempo, entendí que la única forma de soportarlo era aceptar que no comprendería todo. El miedo se volvió parte de la rutina, como el viento o el olor a combustible. Aprendí a caminar con cuidado, a mirar constantemente a mi alrededor y a no esperar explicaciones. Aún así, cada objeto que caía o cada luz que parpadeaba me recordaba que algo desconocido estaba allí. No sabía si era real, si era mi mente o una mezcla de ambos, pero la gasolinera nunca volvió a ser la misma para mí. Hoy, al entrar al estacionamiento, siento el mismo peso, la misma presencia invisible. Evito quedarme sola siempre que puedo, y cada mínimo ruido me hace estremecer. No sé si alguien ha pasado por algo parecido, y no sé si algún día entenderé. Solo sé que algo cambió en ese lugar, y la experiencia dejó una marca que no puedo borrar. La voz continúa, los objetos siguen cayendo y las luces siguen parpadeando. El estacionamiento permanece silencioso, pero sé que no estoy sola. Mi nombre es Juana, tengo 27 años y trabajo desde hace casi 3 años en una tienda de ropa en el centro de San Luis Potosí. Es una tienda antigua, de esas que parecen detenidas en el tiempo, con piso de madera que cruje y techos altos con marcas de humedad. Nunca le presté mucha atención a la atmósfera del lugar, porque siempre me ha gustado el movimiento de las calles, con turistas, vendedores y música alrededor. Mi turno generalmente empieza al final de la tarde y termina cuando cerramos, alrededor de las 9 de la noche. Al principio, me parecía tranquilo, porque no soy de las personas que se asustan fácilmente, pero con el tiempo empecé a notar detalles que simplemente no encajaban. El primer detalle fueron los maniquíes. Tenemos unos 8 distribuidos por la tienda, todos con esas expresiones sin rostro, inmóviles, mostrando vestidos o trajes. Es normal tener que moverlos del lugar de vez en cuando para las promociones, solo que algunas noches me daba cuenta de que uno o otro no estaba donde recordaba haberlo dejado. Al principio pensé que era distracción mía, que tal vez yo misma los había movido y olvidado, pero la sensación de que algo no estaba bien empezó a crecer, porque no era solo la posición. Parecía que se acercaban cada vez más a donde yo me encontraba. Intenté ignorarlo al principio. Me decía, Juana, estás cansada, es tu cabeza jugando trucos contigo. Después de todo, estar todo el día de pie cansa, y la tienda no tiene música ni nada que distraiga. Pero una noche, mientras cerraba la caja registradora y iba al almacén a buscar una bolsa, juraría que vi, por el rabillo del ojo, a un maniquí girar levemente la cabeza. Fue tan rápido que me convencí de que era una ilusión, pero el miedo quedó conmigo. Cuando volví, estaba en el mismo lugar, inmóvil como siempre. Aún así,
La imagen se quedó grabada en mi mente. Se lo conté a una compañera, Marta, que se rió y dijo que estaba paranoica. Me contó que la tienda ya tenía esa fama entre los empleados antiguos, que algunos pedían no trabajar de noche solos. No lo sabía, nadie me había dicho nada al entrar. Pensé que eran historias para asustar a los nuevos. Pero mientras más prestaba atención, más parecía que el ambiente tenía un peso extraño, como si el aire estuviera más denso por la noche. No era solo en mi cabeza, podía sentirlo. Una noche lluviosa marcó el punto en que dejé de pensar que eran coincidencias. Estaba sola, doblando camisetas cerca de la puerta, cuando escuché un sonido de madera raspando el suelo. Miré atrás y vi que un maniquí que estaba al fondo ahora estaba más cerca, a casi 2 metros de su posición anterior. No lo había movido. El corazón me dio un vuelco, y lo primero que pensé fue salir corriendo, pero la lluvia afuera era fuerte, y tendría que atravesar calles inundadas hasta llegar al transporte. Decidí quedarme hasta que terminara mi turno, fingiendo que no había visto nada. Esa misma noche, mientras guardaba prendas en los percheros, escuché claramente un susurro detrás de mí. No entendía lo que decía, pero el sonido estaba cerca, como si alguien me hablara al oído. Me giré rápidamente y no había nadie. La tienda estaba completamente vacía. Mi respiración se volvió corta y mis manos comenzaron a sudar frío. Recordé a Marta y su risa, y pensé que quizá estaba realmente volviéndome loca, pero sabía lo que había oído. Era real, tan real como la lluvia que golpeaba afuera. A partir de ese día, empecé a evitar trabajar sola. Siempre que podía, pedía cambiar de turno o salir más temprano. Pero no siempre era posible. No todos los empleados aceptaban cubrir el turno nocturno. El gerente, claro, no quería saber nada, solo decía que tenía que cumplir con el horario como todos los demás. Así que algunas noches me encontraba de nuevo sola, entre estantes y maniquíes. Y cada vez que eso pasaba, parecía que se acercaban silenciosamente. Recuerdo especialmente una noche. Estaba cerrando la vitrina, agachada para bajar la reja metálica, cuando escuché otro susurro colectivo, más intenso. Intenté concentrarme en mi respiración, pero el aire parecía pesado, cargado. Un maniquí que antes estaba en el centro se giró lentamente hacia mí, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había viento, ni hilos, nada que lo moviera. Mi primer impulso fue correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. Marta me agarró del brazo y tampoco se atrevía a moverse. A los pocos minutos, la puerta se abrió sola. Salimos corriendo sin mirar atrás. El pasillo del centro histórico estaba vacío, silencioso, como si nada hubiera pasado. Mi respiración todavía estaba agitada y sentí que toda mi valentía había sido drenada. Marta solo me miraba, pálida, y movía la cabeza. Sabíamos que algo dentro de la tienda no quería que saliéramos sin miedo. En los días siguientes, trabajé solo en turnos diurnos y llevaba un diario con todos los detalles, tratando de mantenerme cuerda. Sin embargo, cada vez que pasaba frente a la vitrina durante el día, sentía la misma sensación. Ojos que me seguían, aunque no hubiera nadie mirando. La tienda se había vuelto un lugar donde lo cotidiano y lo inexplicable se mezclaban de forma imposible de separar. Esa noche, decidí grabar algo con el celular, pensando en demostrarme a mí misma que era solo imaginación. Puse el teléfono en modo grabación y lo dejé sobre uno de los estantes, cerca de los maniquíes. Intenté distraerme doblando ropa, pero el tiempo parecía arrastrarse. Minutos después, escuché un sonido de madera raspando nuevamente. Miré discretamente y un maniquí que estaba al fondo ahora estaba de espaldas a la vitrina, cuando antes miraba de frente. Mi corazón se aceleró y mis manos temblaron. Revisé la grabación. Había un susurro bajo, claro, que no reconocía. Parecía decir mi nombre, pero no lograba entenderlo. Al día siguiente, intenté comentarlo con el gerente, pero frunció el ceño
y dijo que estaba demasiado cansada, que la mente juega trucos. No había con quién compartirlo, ni Marta parecía tomarlo en serio, aunque insistí que no era un juego. Empecé a evitar mirar hacia los rincones, pero era imposible ignorar los maniquíes. Cada vez que me giraba para alcanzar algo, parecían moverse unos metros. Y aún así, la sensación era que se acercaban silenciosamente, y eso me ponía los pelos de punta. Una tarde, mientras la tienda estaba casi vacía, escuché un golpe seco proveniente del fondo. Fui a revisar, pensando que algún perchero había caído, pero no había nada. Solo el eco del golpe en las paredes. Me sentí mareada y por un momento creí que me iba a desmayar. Me senté en un banco, respirando hondo, intentando convencerme de que no era real. Pero entonces escuché pasos ligeros detrás de mí. Me giré despacio y no había nadie. La sensación de ser observada aumentó, como si la tienda misma estuviera viva, estudiándome. Las semanas siguientes fueron un tormento. Evitaba la tienda siempre que podía, inventando excusas o cambiando de turno. Pero cada vez que entraba, no podía ignorar los detalles. Puertas que se cerraban solas, sombras que se movían de forma extraña, susurros persistentes. Sentía que en cualquier momento algo podía aparecer frente a mí. No podía tomar un café ni mirar el celular tranquila, porque los maniquíes parecían vigilar cada movimiento. Empecé a llevar un diario para registrar todo, pero nada tenía sentido. Incluso mis propios apuntes me parecían confusos. Una noche, después de cerrar, encendí todas las luces. Quería controlar el espacio. Caminé de un lado a otro, revisando los maniquíes, moviendo percheros, revisando estantes. Pero al girarme, uno que estaba en la esquina estaba frente a mí, casi tocándome. Grité y cayó de lado solo, como si alguien lo empujara. No había cuerdas ni nada que lo explicara. Corrí al otro extremo de la tienda, el corazón latiendo a 1000 por hora. Nunca me había sentido tan vulnerable en mi vida. Al día siguiente, no pude ir a trabajar. Pedí libre y me quedé en casa, intentando racionalizar todo. Pero al cerrar los ojos, veía la tienda, los maniquíes avanzando silenciosos, susurrando mi nombre. Era insoportable. Llamé a Marta, rogándole que me acompañara en el siguiente turno nocturno. Dudó, pero aceptó. En el camino a la tienda sentí ese frío característico bajando por la espalda. La lluvia había parado, pero las calles aún estaban mojadas, reflejando las luces antiguas del centro histórico. Todo parecía demasiado silencioso, como si el mundo se hubiera desvanecido y solo quedara la tienda esperándonos. Al llegar, encendimos todas las luces y comenzamos a revisar los maniquíes juntas. Marta también se asustó, notando que los maniquíes cerca de la vitrina parecían colocados estratégicamente para bloquearnos. Intentó reír, pero su voz falló. De repente, escuchamos un susurro colectivo, proveniente de todos los rincones al mismo tiempo. Fue tan intenso que nos tapamos los oídos. Algo estaba allí, observándonos, probando nuestra valentía. Decidimos quedarnos en el centro de la tienda, frente a la entrada, sin mover nada. Pero aún así, parecía que cada maniquí respiraba en silencio, esperando el momento exacto. Entonces ocurrió algo que no puedo explicar hasta hoy. Uno de los maniquíes del centro se giró lentamente hacia nosotras, solo, como si tuviera conciencia propia. No había hilo ni motor, nada que lo moviera. Gritamos y no respondió nadie. La puerta detrás de nosotras se cerró sola con un golpe seco, y el aire se volvió frío de repente. Intenté abrir la puerta, pero estaba como bloqueada por una fuerza invisible. Marta me agarró del brazo y quedé paralizada, incapaz de moverme o gritar. Fue como si estuviéramos atrapadas en un lugar que había cobrado vida propia. Después de unos minutos que parecieron horas, la puerta se abrió sola. Salimos corriendo sin mirar atrás. El pasillo del centro histórico estaba vacío, silencioso, como si nada hubiera pasado.
Mi respiración seguía agitada y sentí que toda mi valentía se había drenado. Marta solo me miraba, pálida, negando con la cabeza. Sabíamos que la tienda había marcado nuestras presencias, que algo dentro de ella no quería que nos fuéramos sin miedo. En los días siguientes, trabajé solo de día y evité turnos nocturnos. Aún así, sentía a los maniquíes en mis sueños, moviéndose silenciosos y susurrando cosas que no entendía. La tienda seguía funcionando normalmente para todos los demás, pero para mí se había convertido en un lugar de tensión constante. Empecé a escribir todo en un cuaderno, intentando mantener la cordura, pero nada parecía suficiente. Una noche, después de encender todas las luces, noté algo que nunca antes había visto. Los maniquíes parecían moverse cuando parpadeaba. No era algo obvio, sino pequeños gestos, un brazo ligeramente inclinado, la cabeza girada apenas un poco. Me sentí mareada, pensando que era mi imaginación. Pero Marta, que estaba conmigo, también lo percibió. Dio un paso atrás y dijo que parecía que reaccionaban a nuestra presencia. El silencio era insoportable y solo se escuchaban nuestros propios pasos sobre la madera crujiente. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado con intención. En otra noche, noté que el sonido de las puertas no era solo el viento. Se cerraban al ritmo de lo que yo sentía, como si acompañaran mi ansiedad. Incluso los susurros parecían responder a mis pensamientos, sin formar palabras claras. Empecé a sentir el miedo de manera física, el pecho pesado, las manos frías. Al mirar alrededor, los maniquíes habían cambiado de posición en solo 5 minutos. Todo era inexplicable, pero la tienda parecía vivirlo de manera natural. Hablé con vecinos de la tienda, preguntando si habían sentido algo extraño. Algunos rieron, otros se quedaron callados, y uno solo me miró serio y dijo: «Algunos lugares guardan más que muebles y ropa. Esta tienda es uno de ellos». Esa frase quedó en mi cabeza, sin que la comprendiera del todo. Pero algo dentro de mí empezó a aceptar que quizá no era paranoia. La sensación de ser observada continuaba, como si los maniquíes fueran centinelas silenciosos. Trataba de mantener la rutina, pero mi cuerpo ya reaccionaba antes de entrar. Una madrugada, después de un turno especialmente tenso, noté que mi sombra en el suelo no correspondía con mis movimientos. Estaba demasiado estirada, se movía ligeramente fuera de sincronía y parecía mirar a los maniquíes en lugar de a mí. Un escalofrío recorrió mi espalda y quise correr, pero el miedo me paralizó. Marta, a mi lado, también lo vio, pero no quiso comentarlo. Caminamos hasta el transporte en silencio, con la sensación de que la tienda había registrado nuestras presencias y estaba observándonos desde lejos. Con el tiempo, empecé a hablar conmigo misma durante el turno para calmarme, repitiendo frases simples. Aún así, los susurros continuaban, bajos y persistentes. Me di cuenta de que los maniquíes no solo se movían cuando los miraba, parecían reaccionar a mi atención. Era como si hubiera despertado algo, y cada noche se convertía en un juego silencioso de vigilancia. La ropa, los percheros, el olor antiguo de la madera se transformaron en un escenario de alerta constante. La vida cotidiana y lo sobrenatural se entremezclaban de forma imposible de separar. Una noche lluviosa, la tienda estaba completamente vacía y tuve que quedarme hasta cerrar. Decidí enfrentar el miedo de frente, caminando y encendiendo luces extra, hablando alto para no sentirme tan sola. Pero un maniquí que estaba en el centro se giró lentamente hacia mí, más despacio de lo que cualquier humano podría hacerlo. Retrocedí, tropezando con un perchero, y mi corazón se aceleró. Comprendí que la tienda tenía sus propias reglas y que yo era una intrusa en su espacio. Después de eso, empecé a notar patrones en los movimientos. Cuando me concentraba en un estante, otro maniquí cambiaba de posición. Cuando miraba la puerta, el más cercano se movía. Era como un juego de ajedrez silencioso, y yo era la pieza más débil. Cada ruido, cada susurro, cada sombra parecía tener intención.
No podía ignorarlo ni controlarlo. Solo quedaba sobrevivir noche tras noche, intentando que el miedo no me consumiera. Un domingo, con la tienda casi vacía, los maniquíes se alinearon frente a nosotras, sin que hubiéramos tocado ninguno. La sensación de estar rodeadas fue inmediata. Susurros bajos recorrían el espacio y el aire se volvió denso. Quise gritar o correr, pero mis pies estaban inmóviles. De repente, una sensación extraña me invadió. No era solo miedo, era respeto. Era como estar frente a algo antiguo, que existía mucho antes que nosotras y que no podía ser desafiado. Salimos corriendo, sin mirar atrás, pero algo en mi interior sabía que no sería la última vez. En los días siguientes, trabajé solo en horarios cortos y evité turnos nocturnos. Aún así, sentía la presencia de los maniquíes en sueños, moviéndose silenciosos y susurrando cosas que no comprendía. La tienda seguía funcionando normalmente para los demás, pero para mí era un lugar de tensión constante. Empecé a escribir todo, para mantener la cordura, pero nada parecía suficiente. Cada vez que pasaba frente a la vitrina, sentía que me observaban. Lo cotidiano y lo inexplicable se mezclaban sin posibilidad de separación. Hoy trabajo en la tienda solo en turnos breves y evito la noche, pero sé que algo me observa, incluso cuando nadie mira. No puedo explicarlo, y tal vez nunca lo haga. Los maniquíes siguen allí, inmóviles para los demás, pero para mí están vivos. A veces pienso en renunciar, pero necesito el trabajo, y he aprendido a convivir con esa presencia constante. No sé si algún día entenderé lo que ocurre realmente dentro de esa tienda, pero sé una cosa: nunca volveré a mirar un maniquí de la misma manera. No están simplemente quietos. Salí del depósito con la mochila llena de correspondencia, el viento frío golpeando mi rostro. Las calles del San Luis Potosí estaban desiertas, iluminadas solo por los faroles antiguos. Caminaba apresurado, tratando de terminar las entregas antes de las 3 de la mañana. El empedrado crujía bajo mis zapatos, y el eco parecía multiplicarse entre los edificios viejos. De repente, escuché un chasquido detrás de mí, como si alguien hubiera pisado fuerte. Me giré rápidamente, pero solo había sombras. Sacudí la cabeza, tratando de ignorar el escalofrío que subía por mi espalda. La mochila parecía más pesada de lo normal, y mis dedos empezaron a temblar. Cada esquina parecía alargar la noche, y el silencio se intensificaba de manera casi palpable. Pasé junto a puertas cerradas y ventanas oscuras, sintiendo una presencia constante. Un paso apresurado resonó detrás de mí, y mi corazón se disparó. Me giré, pero no había nadie. Sacudí la mochila y noté que algunas cartas habían caído. Las recogí rápido, mirando a mi alrededor, y el vacío persistía. Un frío recorrió mis brazos, y mis pensamientos comenzaron a enredarse. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo extraño, como si la ciudad hubiera cambiado de repente. Seguí por la calle estrecha, tratando de concentrarme en las direcciones. Cada paso parecía multiplicar el sonido detrás de mí, y la mochila insistía en derribar papeles. Mis ojos recorrieron cada callejón y cada puerta, pero no había nadie. Respiré hondo, intentando racionalizar. El viento trajo hojas secas girando, y por un instante imaginé ver una sombra pasar rápidamente entre los edificios. Un escalofrío subió desde la nuca hasta la espalda, y mis manos comenzaron a temblar al sujetar la mochila. Al llegar a la plaza central, el silencio era absoluto, casi asfixiante. Ningún coche, ningún perro, ningún farol encendido aparte de los antiguos. Escuché pasos detrás de mí de nuevo, más cercanos esta vez. Me giré, y la plaza vacía me miraba. Un frío extraño llenó mi pecho. Sacudí la mochila, y más cartas cayeron, esparciéndose por el suelo de piedra. Las recogí rápidamente, sintiendo algo tocar mis manos, leve y helado.
Intenté ignorarlo, pero la sensación de ser observado persistía, creciendo con cada respiración. Continué por la calle del teatro, donde la luz amarilla de los faroles se reflejaba en las fachadas antiguas. La mochila cayó otra vez, derramando papeles. Un viento frío susurró entre los edificios, trayendo murmullos incomprensibles. Mi corazón se aceleraba y empecé a caminar más rápido. Con cada paso, el sonido detrás de mí parecía sincronizarse con mi ritmo, pero al mirar, no aparecía nadie. Un escalofrío constante subía de la cabeza a los pies y el miedo oprimía mi pecho. Todo parecía igual, pero diferente, como si estuviera en un lugar familiar que no reconocía por completo. En la calle de la biblioteca antigua, la sensación de compañía invisible se intensificó. La mochila cayó otra vez, esparciendo cartas por el suelo. Me agaché para recogerlas y sentí algo frío rozar ligeramente mis dedos. Miré alrededor, buscando una sombra o silueta, pero no había nada. El silencio era pesado, casi sólido. Respiré hondo, intentando concentrarme en las entregas, pero los pasos persistían, silenciosos, constantes, como si alguien estuviera siempre a pocos metros de mí. Pasé por la calle del mercado antiguo, donde de día solían estar los puestos coloridos. De noche, todo estaba cerrado y silencioso. Las cartas seguían cayendo sin parar, y mis dedos comenzaban a resbalar en el papel debido al frío y al sudor. Un susurro pasó cerca de mi oído, tan bajo que apenas pude percibirlo. Miré hacia atrás, y no había nadie. La sensación de ser seguido persistía, firme y constante. Mi cuerpo estaba tenso, los ojos atentos a cada esquina, cada puerta cerrada, cada sombra alargada por los faroles. La calle de la iglesia vieja parecía más larga de lo normal. Cada piedra reflejaba la luz de los faroles de manera extraña, formando sombras que parecían moverse. La mochila cayó de nuevo, derramando más cartas. El frío se intensificó y algo rozó mi hombro. Me giré rápidamente y el vacío me observaba. Respiré hondo, intentando convencerme de que era solo mi imaginación, pero la sensación persistía, como si alguien respirara cerca de mí, invisible. Doblé en la calle de los artistas, con grafitis antiguos en las paredes y tiendas cerradas. Cada paso resonaba demasiado, y la mochila parecía querer escaparse de mis manos. Escuché pasos detrás de mí, y mi corazón se disparó otra vez. Me giré, pero solo había silencio. Un viento helado sopló, trayendo olor a papel mojado y madera vieja. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. La sensación de compañía persistía, silenciosa y constante. La calle del hotel abandonado traía una sensación de opresión. La mochila cayó de nuevo. Cartas esparcidas. Un soplo helado pasó junto a mí, casi rozando mi rostro. Mi corazón latía con fuerza, y mis pies parecían atrapados en los adoquines. Miré alrededor, buscando cualquier movimiento, y no encontré nada. Pero la sensación de no estar solo continuaba, creciente, palpable, imposible de ignorar. Seguí por la calle de la panadería cerrada, con olor a pan viejo y humedad. Cada esquina parecía alargar la noche, y la mochila derramaba cartas sin parar. Un paso más firme resonó detrás de mí, casi corriendo. Me giré rápidamente, pero solo escuché el eco de mis propios pasos. Agarré la mochila con fuerza, sintiendo algo frío rozar mis dedos. El miedo apretaba mi pecho y la tensión no me dejaba respirar con normalidad. En la calle de las fuentes antiguas, la sensación se intensificó. Cada piedra reflejaba la luz de los faroles de manera extraña, formando sombras inquietantes. La mochila se movía violentamente y las cartas caían al suelo. Miré hacia atrás. Nada. Pero algo permanecía, invisible, casi respirando conmigo. Respiré hondo, tratando de concentrarme y terminar la ronda, aunque el miedo seguía creciendo.
Al pasar por la calle del convento, la mochila volvió a caer. Cartas esparcidas y pasos persistentes, rítmicos y precisos. Un escalofrío recorrió mi columna. Miré hacia atrás. Nada, pero sentí algo cerca, casi tocándome. Intenté correr, pero los adoquines parecían retener mis pies. El silencio era pesado, casi opresivo, llenando todo a mi alrededor. La calle del reloj antiguo parecía interminable. Cada paso resonaba y los pasos detrás de mí sincronizados. La mochila se movía violentamente, derramando cartas. Un viento frío trajo murmullos. Me giré, nada, pero sentí una presencia a mi lado, invisible. El miedo me oprimía, pero seguí avanzando, intentando concluir la entrega. Finalmente, llegué a la calle de la última entrega. La mochila estaba casi vacía, solo unas pocas cartas restantes. Miré hacia atrás por última vez. Nada. Pero la sensación de no estar solo persistía. Silenciosa y firme, un escalofrío profundo recorrió mi cuerpo. Respiré hondo, intentando convencerme de que todo había terminado, pero los pasos imaginarios seguían resonando en mi mente. Caminé por la calle del portal antiguo, donde siempre finalizaba mi ronda. Cada piedra reflejaba la luz tenue de los faroles, alargando las sombras. La mochila volvió a caer y algunas cartas se dispersaron. Las recogí rápido, sintiendo el roce de algo invisible. Mi corazón latía con fuerza y mi cuerpo entero temblaba. Miré hacia atrás, solo silencio, pero la sensación de ser seguido persistía. La calle de la torre antigua parecía extenderse infinitamente. Cada piedra reflejaba la luz de los faroles y la mochila se movía de manera extraña. Un viento helado sopló, trayendo murmullos distantes. Miré rápidamente. Nada. Pero sentí algo a mi lado, casi respirando conmigo. Respiré hondo y continué, tratando de ignorar la sensación mientras terminaba la ronda. Pasé por el callejón del antiguo almacén, donde solían apilarse cajas. La mochila cayó otra vez, esparciendo cartas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Los pasos persistían detrás de mí, rítmicos y constantes. Me giré, pero solo había oscuridad. Sentí algo rozar mi brazo y retrocedí asustado. Mi corazón latía descontrolado y mis pensamientos giraban sin parar. La calle de la farmacia antigua estaba silenciosa. Cada paso resonaba, prolongando el sonido. La mochila seguía derramando cartas y los pasos atrás acompañaban cada movimiento. Un viento frío pasó y escuché leves susurros incomprensibles. Miré hacia atrás. Nada, pero la presencia parecía moverse conmigo. Invisible, insistente. Respiré hondo, tratando de ignorarla, pero era imposible. En la calle del kiosco, donde de día había música y risas, el silencio era pesado y asfixiante. Cada carta caída parecía gritar, y la mochila seguía derramando más. Un paso más rápido resonó detrás de mí. Miré, nada, pero la sensación de compañía continuaba, intensa y concreta. Mi cuerpo estaba tenso y el miedo crecía con cada instante. Seguí por la calle de los faroles altos, donde la luz formaba sombras largas en las fachadas. Las cartas continuaban cayendo y cada paso detrás de mí acompañaba el mío. Un escalofrío recorrió mi espalda y mis ojos revisaban cada rincón, cada puerta, cada callejón. El silencio era pesado, casi físico. Respiré hondo, intentando razonar, pero la sensación de no estar solo permanecía firme y constante. Llegué a la calle del jardín abandonado, donde los árboles secos formaban sombras inquietantes. La mochila derramó las últimas cartas. Sentí algo cerca, casi tocando mis manos. Los pasos detrás de mí persistían y todo mi cuerpo se estremeció. Miré hacia atrás. Nada. Pero la sensación era real, imposible de ignorar. Mi pecho estaba oprimido y el miedo me acompañaba en cada paso. La calle del puente viejo parecía interminable. Cada piedra reflejaba la luz de los faroles y la mochila se movió una vez más. Un viento helado sopló, trayendo murmullos indistinguibles. Me giré rápidamente. Nada.
pero sentí algo a mi lado, respirando casi junto conmigo. Avancé con pasos apresurados, intentando terminar la ronda antes de que la sensación se volviera insoportable. En la calle del almacén cerrado, donde solía descansar al final, la sensación se intensificó. Mi cuerpo estaba tenso y los pasos persistían detrás de mí. La mochila cayó, esparciendo las cartas por el suelo frío. Respiré hondo, intentando calmarme, pero el miedo era palpable. Miré hacia atrás. Nada, pero la presencia parecía firme, silenciosa, insistente, como si esperara a que me marchara. Finalmente, llegué a la puerta de la última entrega. El silencio volvió, pesado y opresivo. La mochila estaba vacía, solo quedaban unas pocas cartas. Miré hacia atrás por última vez. Nada. Pero la sensación de no estar solo persistía, silenciosa y firme. Un escalofrío profundo recorrió todo mi cuerpo. Respiré hondo, intentando convencerme de que todo había terminado, pero el eco de los pasos imaginarios siguió acompañándome. Incluso después de entrar en casa, mientras las sombras del centro histórico parecían no querer